Si algún epígrafe, algún título le cupiera de caber, a la presente o siguiente reflexión sería comunicación y resignación. Empecemos por el segundo concepto, la resignación. El país ecuatoriano, su sociedad, nosotros, la ciudadanía, atravesamos por momentos críticos de carencia, de insatisfacción, de desilusión frente al poder político y de frustración. Todo un conjunto de sentimientos y de experiencias negativas nos invaden en estos días, cuando después de 3 lustros, casi 15 años, del desastre socialista del siglo XXI, Correa y Moreno, con un atraco y un ladronicio de 70.000 millones de dólares. Y vino como una suerte de esperanza, de expectativa, de redención, de solución a nuestro problema por parte de quien hoy gobierna, el señor Lasso. Y luego de eso, ¿quién hubiera imaginado que a renglón seguido de semejante desastre nos iba a caer otro más y más grave, porque nos ha escandalizado, nos ha roto la inocencia, esa inocencia y ese candor propio del que espera, y luego lo que ve es simplemente una tomadura del pelo y una enorme mentira. Eso es el señor Lasso. Por eso su pecado es el de escándalo, el de habernos quebrado el candor, la candidez, la ingenuidad, la inocencia de confiar en él. Y claro, lo que sentimos en este momento es una extraña, rara resignación. Parece que nadie dice nada, parece que la ciudadanía ha bajado la cabeza y acepta su destino y su suerte como si nada. Ya no tenemos la reacción popular de 1995-96, cuando cayó el expresidente Bucaram. Ya no tenemos la reacción popular frente al expresidente Yamil Maguad, o la presencia de ánimo social frente a los fallos del coronel Gutiérrez. Cada uno de estos 3 mandatarios, pues con sus méritos a su turno y con sus defectos, como humanos que eran. Pero éramos una sociedad muy exigente, a veces inclusive intolerante, todo lo cual, como acabo de decir, se ha perdido de una manera rara, extraña, que nadie se explica por qué. Tal vez yo sí intente una hipótesis. La clase media, que resulta hoy una especie de mito, de leyenda, no salía a las calles ni a las plazas a protestar por su situación, sino tenía al frente a una vanguardia, y esa vanguardia era progresista, socialista, de izquierda, sindicalista, indigenista, en fin, cuantitativamente, es decir, en su número, más bien pequeña, me atrevo a decir que insignificante, pero cualitativamente en su organización muy poderosa. Esa era la vanguardia, y tras de ella iba la clase media de nuestras ciudades, medio como mirando los toros de lejos, ¿no? Y se animaba a la protesta. Y se cayeron 3 gobiernos, como recordamos. Hoy, esa es la hipótesis que me permito presentarles, esa vanguardia ya no existe. O sí,
pero no está en las calles y está en las plazas. Está en el poder político. Estuvo con Correa, continuó con Moreno y ahora sigue con Lazo, no más que es una vanguardia dedicada a robar, a saquear, a aprovechar, a hacerse rica, en algunos casos millonaria. Ya no hay esa punta de lanza. Y eso explica que no haya protesta en las calles. Pero en segundo lugar, recordemos que en tiempo de la caída de estos tres expresidentes a los cuales he citado, teníamos una prensa vanguardista también, una prensa denunciadora, a la cual no se le escapaba absolutamente nada. Y era a menudo objetiva y a veces inclusive exagerada. De pequeños incidentes irregulares construía esa prensa verdaderos escándalos. Y por supuesto modificaba o manipulaba, entre comillas, los estados de ánimo sociales, la prensa. Y estoy hablando de la escrita en periódicos, radioemisoras, estaciones tradicionales y ortodoxas televisivas. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ese sistema de comunicación? Que vino la crisis económica del año 2008, que no ha convalecido todavía, esa es la verdad, y luego nos cayó la pandemia. Y como resultado de ello, la empresa privada implosionó, se achicó, salió del país hacia Colombia, hacia el Perú, otro empresariado cerró, clausuró sus puertas y claro, la empresa privada que era la que financiaba los sponsors, la publicidad, la propaganda, dejó de hacerlo. El primer ítem, el primer rubro que sufre en una crisis económica es la publicidad. Ya sé. Dejó de tener esa prensa, los auspicios de una actividad privada en crisis, en degradé, en implosión, en decadencia, y esa prensa, la que quedaba, tuvo que golpear la puerta del poder público, del gobierno. Hoy en día eso es lo que sucede, que es el gobierno, que es el Estado, tanto el grande como los estados locales, los encargados de financiar la supervivencia del sistema de comunicación privado, de la prensa. Y claro, eso tiene otro nombre, un feo nombre, pero digámoslo, con todos sus términos y subrayado. Esa es una suerte de mordaza. Ya los periodistas no pueden hablar demasiado, no pueden denunciar, no pueden señalar como antes lo hacían, porque los consejos editoriales que representan casi siempre al accionariado de esa prensa, a los dueños de esa prensa, les llaman la atención. Cuidado, cuidado con decir esto, cuidado con decir esto otro. Cuidado. Y entonces ya no hay ese periodismo de denuncia, salvo excepciones, desde luego que las hay, pero por promedio y regla general eso ha desaparecido. Son dos fenómenos, la vanguardia que ya no existe y una prensa dependiente del sector oficial, ¿no es cierto?, que antes jugaba un papel, entre comillas, soliviantador. Eso ha dejado de existir y eso explicaría, entre otras razones, esto que yo llamo resignación, comunicación y resignación. De otro lado, y como tercer punto, está el hecho de que aquí en este país nuestro casi nadie lee, casi nadie lee. Hoy estamos invadidos y estamos copados por lo gráfico, por lo televisivo, por la imagen. Nadie se toma el trabajo de leer. Quien habla mismo sometió a estadística, a medición, lo que antes hacía, hablo de quien habla, hablo de quien está expresando esto, y ya no escribo esas largas letanías que solía presentar a ustedes, con 8, 10, 12, 15 puntos, en la forma más didáctica que me era posible. Ya no.
porque sé que eso llega a un pedazo muy chiquito, a una élite que está muy de acuerdo con lo que digo, y yo estoy de acuerdo con ellos, pero no es ese sector al que yo quiero llegar. Es el sector mayoritario, el sector popular, que insisto, muy inteligente y todo lo que ustedes quieran, pero que no lee nada. Y entonces me he limitado a entregar a ustedes pequeñas pastillas que no van allá de 8 o 10 minutos, escogiendo bien los temas, pensando bien en qué puntos voy a tratar y qué puntos pueden impactar. Quien habla también ha cambiado frente a estos fenómenos. Como les digo y les repito, ya no escribo las largas letanías en donde me esmeraba inclusive por la metáfora, por la abstracción, por escribir bonito, porque nadie lee. Entonces, es gastar un esfuerzo en vano. Ahora hago lo que a ustedes les consta, pequeñas pastillas que duran poco, pero sobre temas que tienen vigencia, tienen actualidad y pueden llegar a impactar. Bien, muchas gracias por permitirme compartir estas experiencias. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos o nos oímos el próximo día lunes. Un abrazo para todos. Chao.